sacado de los directos, así que si los disfrutas puedes pasarte por las noches. Hay directos casi todos los días. Árboles no existen de el triángulo. Mira, no sé muy bien de qué va a tratar el tema, pero es irónico, porque la gente en por sí no le da mucha validación a lo que realmente son los árboles. O sea, literalmente existen solamente en nuestro planeta, pero como que los vemos bastante, o sea, los tenemos normalizados. Cuando en toda la Vía Láctea existen mucho más diamantes esparcidos por todo el mundo que estos grandes seres que nos permiten vivir. Amamos vivir, Tamar. Un pino y el pasto claramente no son lo mismo, pero botánicamente hablando, uno de ellos es bastante más diferente a los otros dos. Yo sí Por supuesto, respondí. sin ninguna clase de duda, el rarito de los tres es el pino. Lo normal sería pensar que sí, el pasto sería el raro. Después de todo, el roble y el pino son árboles. Pero ahí está la cosa. Los árboles no existen, al menos no de ciertas maneras. Y si eso les parece medio loco, los peces tampoco existen. Ah, bueno, eso sí lo sabía. Al ser humano como un pez. A ver, Mira, eso sí, con mi vasta inteligencia, pues muchacho. Sabía que por sí, o sea, el término pez no existe. O sea, no hay algo como que se le pueda decir. Incluso también la palabra vegetales. Porque en sí todo lo que consideramos en ese sentido son flores, raíces, tubérculos. Pero no hay nada que pueda definir como vegetales. Soy inocente. díganme ustedes qué es un árbol. Yo creo que en el consenso normal, si es que le preguntamos a unas cuantas personas por la calle, dirían Un árbol que con un árbol hojitas. es una planta grande con un tronco leñoso firme, medianamente alto, con ramas y hojas en su parte superior. Y sí, básicamente eso es un árbol para la enorme mayoría de personas. Pero como tal, bajo las distinciones curiosas de la biología, los árboles no existen. No hay una familia, ni un orden, ni especie, ni nada que se llame árbol o arbolae o lo que sea, sino que la palabra árbol es más bien un concepto coloquial de una planta que cumple con ciertos requisitos como lo del tronco o de tener ramas. Pero en realidad, los árboles son una forma de evolución convergente de las plantas vasculares. Por así No decirlo, mames. muchas plantas muy diferentes entre ellas vieron la oportunidad de, ¿por qué no?, crecer un poquito. Y un poquito más, y tener un tronco duro, y después crecer un poquito más, y ya saben, ustedes me entienden, terminando en lo que es un árbol. Y quizás como no somos plantas y a no mucha gente le interesa, seguramente pensarán que es todo más o menos lo mismo. Pero les pongo otro ejemplo de evolución convergente para que vean realmente a lo que me refiero. En el reino Animalia muchas veces ha surgido la capacidad de volar. Muchos insectos pueden hacerlo, muchas aves pueden hacerlo. De diferentes maneras. Incluso un mamífero es capaz de volar, el murciélago. Todos ellos son animales voladores que claramente no son lo mismo. No necesariamente vuelan de la misma manera. No y sus son alas palomas. No están hechos del mismo material. O aves. Incluso si es que los vemos, podemos darnos cuenta que no tienen mucho que ver el uno con el otro. Esta capacidad para volar apareció de manera totalmente independiente entre ellos. Y esto mismo pasa con los árboles. Plantas vasculares muy diferentes llegaron a la misma idea, por así decirlo. Para empezar tenemos al grupo de las plantas vasculares, las traqueofitas, que son, en muy grandes palabras, plantas que tienen raíces, tallo y hojas verdaderas. Y junto a estas características tienen algo muy importante, el xilema y el floema. Estos son tejidos vasculares que transportan agua, nutrientes y esas cosas en forma líquida. Podríamos pensar en estas estructuras como tubos que mueven estos fluidos, y al igual que los caños de nuestras casas, necesitan tener una estructura que los mantenga. Entonces requieren de sustancias y elementos que les sirvan como apoyo. Y ahí entra la celulosa y la lignina. Ambas son sustancias que funcionan como soporte para las plantas, pero la lignina solo está presente en el xilema, no en el floema. Ambas sustancias son polímeros. La celulosa, por su lado, es relativamente... Es curioso. Cuando estaba en el colegio, la verdad muchos de esos términos me suenan, pero prácticamente me chupaban huevo. Y ahora por decisión propia estoy retomando los mismos temas, las ironías de la vida. simple con una fórmula química conocida que se repite muchas veces, mientras que la lignina no tiene una composición química que se repita entre planta y planta. Y por esto y algunas cosas más, las maderas de los diferentes árboles son distintas, algunas más duras, otras más blandas y toda esa clase de cosas.
Bueno, genial. Ahora sabemos que a un grupo muy amplio de plantas pertenecen los coloquialmente llamados árboles, y de paso sabemos por qué tienen un tronco duro. Pero ahondando en el ejemplo del principio, si viajamos por las subdivisiones de todas las traqueofitas, llegamos a las espermatofitas. Este subgrupo comprende a las plantas vasculares que producen semillas. Sí, como se darán cuenta, es demasiado amplio, pero a su vez se divide en dos: las gimnospermas y las angiospermas. Las ¿Angio era son todas las planta? plantas que tienen flores y dentro Ah, de esta sí, sí, estas esta. tenemos cosas muy diversas como el césped o los robles. Ambos poseen flores y frutas. Quizás no son lo más tradicional que uno se puede llegar a imaginar, pero bueno, botánicamente esa es la verdad. Mientras que del otro lado las gimnospermas tienen lo que se denomina como semillas desnudas. No hay frutos ni flores de verdad. Y ahí tenemos al pino. Entonces, los robles y el césped no tienen estructuras de soporte del mismo tamaño o cantidades similares de lignina, pero sin embargo se parecen bastante más en su manera de reproducirse, mientras que el pino sí cuenta con estructuras de soporte Oye, del pero qué mismo cara le tamaño ponen o a los cantidades de árboles. lignina similares a lo que viene siendo un roble. Pero su diferenciación genética es Por mayor. formas, Y si ¿qué? quieren ejemplos más raros, los tengo. ¿Vieron que las espermatofitas se reproducen con semillas? Bueno, hay plantas que se reproducen con esporas, y esas son las polipodiopitas. Creo que lo dije bien. ¿Dónde tenemos al orden Ciatales o algo así? No sé cómo se dice. Es un francés, chingo de donde nombres. encontramos a los comúnmente llamados helechos arbóreos, como el helecho arbóreo negro. Sí, esta cosa es un helecho por más de que se aleje bastante de la idea de lo que Parece un debería ser pequeño helecho. árbol. Y bueno, así hay miles de ejemplos raros. Los invito a dejarlos en los comentarios si es que saben de alguno más. ¿Y qué es lo otro que dije? No, tamare. También queda. Chingada, no se entiende, no quiero Crunchyroll. Quita, carajo, quita. Los invito a dejarlos en los comentarios si es que saben de alguno más. ¿Y qué es lo otro que dije? Ah, sí, que los peces no existen. Esta declaración quizás es hasta más polémica que la de los árboles, pero sigue un camino diferente. ¿Qué creen ustedes que diría la persona promedio sobre qué es un pez? Un animal con aletas. Seguramente digan que es un animalito con branquias, que vive debajo del agua, tiene Sí. huesos o algo medianamente similar, y no es un mamífero. Pero es también muy Y sí, amplio. eso a grandes rasgos es un pez en el mundo normal, no científico del día a día. Pero de nuevo, biológicamente, los peces no existen, o algo así. Es complicado. Verán, Carl Nilsson Linnaeus, o como se diga, o mejor dicho, Linneo para los amigos, fue un hombre sueco muy importante para la taxonomía, que viene siendo el estudio científico que impacta en la manera en la que se nombran, definen y organizan los seres vivos, siendo considerado por muchos el padre de la taxonomía moderna. Pero la cosa es que el hombre nació y murió en el siglo XVIII, muchísimo antes de que los estudios genéticos siquiera existiesen. Por lo tanto, si bien su aporte fue increíblemente importante, él mismo carecía de la herramienta que genuinamente puede clasificar a los animales por su cercanía genética: la cladística, que es el método más científicamente acertado para clasificar organismos. Y Linneo insistía en que los peces existían, algo lógico por supuesto para la época e incluso a día de hoy, aunque esto llevó a una clasificación defectuosa porque estudiar a los bichos de mar, como se darán cuenta, es muchísimo más complicado que estudiar a las cosas que vuelan o que se encuentran en la tierra, incluso a día de hoy. Pero actualmente, para que los peces como tal sean un grupo coherente en términos de taxonomía y filogenética, debería llegar a un punto en el que se incluya a los humanos como peces. ¿Qué? Sí, en serio. Ni siquiera solo los humanos, sino que a todos los tetrápodos, o sea que también se considerarían como peces a los mamíferos, No son anfibios peces. ¿Y los de Monterrey? saurópodos, que normalmente conocemos como reptiles y aves. Y esto surge porque de manera cladística, o sea genéticamente, si partimos de los vertebrados, la primera división que hay es literalmente animales con y sin mandíbula, y de ambos lados hay peces. Partiendo de ahí, los animales con mandíbula también tienen la división entre animales cartilaginosos y animales óseos. Ah, ya. Los peces están de Ya voy ambos entendiendo, lados, voy y así entendiendo. por un rato hasta que finalmente aparecemos los tetrápodos. Y todas estas divisiones que tienen base en nuestras similitudes genéticas nos dejan con joyitas como que genéticamente estamos más cerca de ser un atún que un atún de ser un tiburón. No Y esto se mames. incrementa mucho más con los dipnos, conocidos como peces pulmonados, que sí tienen pulmones 100% funcionales. Algunos tienen branquias que no sirven, solo son vestigiales. ¿En serio? Esa Y cosa sí, parece una adivinaron, serpiente. estamos emparentados genéticamente mucho más con ellos que ellos con cualquier otra clase de pez. Entonces, ¿qué rescatamos de todo esto? Que en el día a día sí existen los árboles y los peces, seamos serios.
Nadie Pero anda realmente biológicamente al pendiente no. de ser taxonómicamente correcto fuera del ámbito científico. Y si conocen a alguien así de pedante, aléjense, no sé qué decirles. Estos son datos curiosos para contar en una reunión con amigos y poco más. Y no empecemos con que las aves son dinosaurios. O bueno, sí, porque sí son dinosaurios. XD. Y recuerden, señores, el tiranosaurio no evolucionó para volverse tu KFC. Hasta la próxima.